Bueno, buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Es un privilegio reunirnos nuevamente y poder compartir con todos ustedes. Hoy estaremos compartiendo en tres grupos. Un grupo que va a estar aquí a través de Zoom, un grupo que va a estar escuchando, interactuando también a través de Facebook, un grupo a través de YouTube y para tener el video y la capacitación para el futuro. Va a estar grabado, por supuesto, una vez que termine, tanto en YouTube como en Facebook. Pero antes de darle inicio al primer taller de una serie de dos sobre el tema de liderazgo saludable, permítame comenzar en oración y así también damos espacio a que otros hermanos se unan al grupo. Oremos juntos. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Padre, recordamos una vez más que tú eres bueno, que para siempre es tu misericordia, Señor, y venimos a ti, Señor, confiados, sabiendo que en tu palabra siempre encontramos ánimo, encontramos también disciplina, encontramos eh, ministración de diferente manera, conocimiento que nos lleva a la transformación que tú quieres que tengamos en nuestra vida, Señor. Te alabamos y te bendecimos por tu presencia en medio nuestro, Señor, y pongo en tus manos una vez más, en gratitud a ti, la vida de Guillermo y Sari, Señor, que van a estar facilitando esta capacitación, tanto el día de hoy, la primera parte, como el próximo 1 de julio. Oro, Padre, que tú hagas lo que tú quieres hacer en la vida de cada uno de nosotros. Te bendecimos y te alabamos, Señor. A ti te doy toda honra y gloria, ahora y siempre. Bueno, mis hermanos, como ya había dicho, vamos a tener hoy el taller de liderazgo saludable. Es un privilegio poder presentar una vez más a nuestros hermanos Guillermo y Sarillano. Seguramente ellos se van a presentar de manera un poquito más amplia, pero bueno, nuestros hermanos han estado sirviendo con EduTech ya por varios años y hemos aprendido muchísimo de ellos y muchísima gente ha sido ministrada a través de ellos y sigue siendo ministrada a través de ellos el día de hoy. Y esperamos que sea esto de provecho para cada uno de nosotros como lo ha sido para mí el poder estar en muchas de estas capacitaciones. Que Dios les bendiga y bueno, adelante Guillermo y Sari. Buenos días, es un gusto de verdad poder estar acá. Y bueno, la idea es que este tiempo tú puedas, digamos, trabajar en tu vida, nosotros también, porque algo que pasa cuando uno entrega es que uno recibe, y yo estoy segura de que el Señor nos va a dar de lo que Él tiene para nosotros en este tiempo. Nosotros, pues, una de las solicitudes que hicimos en la medida de lo posible es que ustedes pueden tener hojas blancas y si pudieran tener algunos lapiceros o algo para escribir, excelente. Por lo menos 2 colores diferentes. Ya luego van a notar la razón de que lo puedan tener. Y también invitarles a reflexionar en este tiempo. Bueno, somos un matrimonio de 23 años de casados, tenemos 2 hijos. Y parte de nuestra vida y razón de ser y nuestro servicio a Dios ha sido trabajar en el desarrollo de líderes. Así que estar con ustedes aquí forma parte de nuestra misión de vida y a lo que el Señor nos ha llamado hoy. Vamos a compartir con ustedes una presentación. Ok. Tomamos este hermoso post del taller como la parte de la carátula de esta presentación y ya en un ratito sale en modo presentación. Ok, muy bien, ahí viene. Ok, perfecto. ¿Todos lo pueden ver? ¿Sí? Ok, muy bien. Sari, si pueden hacerle un cambio a la pantalla. Ok, ahora sí, perfecto. Ok, muy bien. Perfecto. Entonces, liderazgo saludable es el tema que nos ocupa hoy. ¿Qué ven ustedes allí en esa figura? A ver, vamos a estar usando el chat, quiero que sepan durante este tiempo. Nosotros vamos a estar muy atentos a lo que ustedes pueden decir por el chat, de tal manera
de poder tener una especie de interacción con cada uno de ustedes. Entonces, ¿qué ven allí? Un signo de interrogación y el perfil con un individuo. Así es, está perfecto. Ahí está ese símbolo. Y la razón por la cual colocamos este símbolo con esa silueta es que algo que nosotros consideramos y de alguna manera tratamos de poder ayudar a los líderes, incluyéndonos a nosotros, a que nos evaluemos de manera continua, que nos conozcamos. Entonces, la invitación esta mañana es que con las herramientas que vamos a trabajar acá, cada uno de nosotros podamos conocernos un poco más desde el rol del liderazgo. Entonces, el énfasis en esta mañana es liderazgo saludable, el tema del liderazgo y el que tú te puedas conocer y de alguna manera ir explorando. Muy bien. Entonces, seguimos adelante. Ok, vamos a hacer el primer ejercicio y el primer ejercicio que vamos a hacer es que a continuación ustedes van a ver varios animales. Son aproximadamente 10 animales. Y nos gustaría que tú puedas escoger a uno de esos animales. Específicamente ese animal que tú crees que en este momento se puede identificar con tu vida. Específicamente en tu rol de liderazgo. ¿Ok? Entonces, vamos a verlo. Ok. ¿Puedes ver los animales? Ahí tienes 10 animales. Tómate un tiempito. Escoge un animal y piensa en las características de ese animal relacionado específicamente con tu liderazgo hoy. Hoy 24 de junio. ¿Cómo es tu liderazgo hoy? Así que escoge ese animal y en la hoja puedes escribir el animal y las características de ese animal relacionado con tu liderazgo en este momento. Ok. ¿Ya hiciste el ejercicio? Muy bien, muy bien. Entonces, ok. Para los que se están incorporando en este momento, vamos a esperar que nuestro hermano David pueda entrar y pueda estar en este ejercicio con nosotros. Entonces, ya escogiste este animal. No tienes por qué compartirlo en el chat. Va a haber en algunos momentos en que les vamos a pedir que ustedes puedan compartir en el chat, ¿ok? Perfecto. Entonces ya viste el animal, sácale el jugo a las características de ese animal. Así decimos en mi país, Venezuela. Bueno, vale decir que Guillermo es peruano, yo soy venezolana. Y que puedas tú sacar el mayor provecho a las características de este animal. Nosotros vimos una silueta hace un ratito que era un signo de interrogación con una silueta de una cara. Y les pedimos que ustedes pudieran, de alguna manera la invitación es que como líderes nos evaluemos de manera continua. Nosotros hacemos este ejercicio con estos animales con el propósito de abrir el espacio para que tú y yo nos demos la oportunidad de explorarnos y de buscar un elemento que nos caracterice en tu liderazgo. Entonces, el primer principio que queremos compartir con ustedes es que un líder saludable de alguna manera está en continua autoevaluación y se conoce a sí mismo. Puede conocer sus fortalezas, sus debilidades, qué es lo que más me caracteriza. Fíjate que normalmente como líderes a nosotros nos invitan a conocer a nuestro equipo y está perfecto. Esa es otra característica de un líder saludable. También debe conocer a su equipo. Cuáles son las fortalezas y las debilidades de un equipo. Pero como en este momento estamos centrados en poder darte algunas herramientas de liderazgo para ti, nosotros te queremos invitar a que de manera continua, como un ejercicio saludable del liderazgo, tú te puedas conocer. Bien, seguimos adelante. Así que ya tienes algo relacionado contigo y conocerte, ¿verdad? Bien, ahora continuamos.
Vamos a hablar un poco de nuestro enfoque. Bien, Dios los bendiga. Cuando hablamos de nuestro enfoque, nos estamos refiriendo a lo que nosotros estamos proponiendo, como digamos, aquellas características que nosotros consideramos. Pueden haber muchas más que estas, por supuesto, pero nuestra propuesta es que estas son como, como unos pilares, como unas características fundamentales que debe tener todo líder al cual consideramos que es un líder saludable, ¿no? Entonces, fíjense que aquí hay 3 y es como, ahí ustedes pueden ver que es como una especie de engranaje, ¿verdad? Es decir, como con esa máquina que funciona y que para que funcione los 3, en este caso, esos 3 componentes tienen que estar, digamos, sincronizados. Como una máquina, ¿verdad? Por ejemplo, si este es una máquina y tiene que estar sincronizado con estos 3 elementos, si falta uno de los elementos, la máquina no funciona bien, se traba, ¿verdad? E igualmente es la propuesta nuestra. Si faltara alguno de estos elementos, consideramos que un líder tiene que trabajar un poco más tal vez en ese aspecto para que la máquina pueda estar engrasada y pueda funcionar de una manera adecuada. Entonces, estos 3 componentes tiene un componente más grande que los demás, porque consideramos que el componente que tiene que ver con el carácter y lo que tiene que ver con la influencia, digamos, tiene como un eje transversal, por decirlo así, la comunión con Dios. Es decir, tanto para ser un líder que influye en los demás, como para trabajar el carácter del líder, la comunión con Dios es fundamental, ¿no? Y por eso que en este caso, fíjense, el componente cuando está combinado, lo que es la comunión con Dios, con la influencia, en este caso estamos hablando del hacer del líder. Es decir, porque la influencia tiene que ver con cómo el líder influye en otros, en lo que hace, cómo modela, la manera en que se comporta, los principios que vive, la forma y la manera en que lideriza y la forma y la manera en que transmite a otros, vamos a decirlo así, lo que conoce y sus propias vivencias, ¿verdad? Pero para que este líder influya significativamente en la vida de los demás, tiene que tener una comunión íntima con Dios como un elemento central en su vida, ¿no? Para que su hacer, vamos a decirlo así, su influencia sea significativa en la vida de los demás, la comunión con Dios tiene que ser fundamental. Entonces, por eso que hemos puesto como una especie de liga que une estas 2 cosas, pero esto fundamentalmente tiene que ver con el hacer del líder, y esto sería la segunda parte de este taller. O sea, en la segunda parte de este taller, que sería la próxima semana, vamos a trabajar más el aspecto que tiene que ver con la influencia del líder, ¿verdad? Por supuesto, con el eje transversal de la comunión con Dios, pero fundamentalmente la influencia del líder. Hoy nos vamos a centrar un poco más, a ver, vamos a ver si me pasa la lámina. Nos vamos a centrar un poco más en el segundo eje, vamos a decirlo así, que tiene que ver con el carácter del líder. Igualmente atravesado por la comunión con Dios, pero que tiene que ver con el ser del líder, ¿no? Y hemos dicho que la influencia y comunión tiene que ver con el hacer, y aquí tiene que ver con el ser del líder. Fíjense que muchas veces nosotros nos hemos preocupado, cuando hablamos del tema del liderazgo, nos hemos preocupado muchas veces por las herramientas que necesita un líder, cómo el líder puede influenciar mejor a otros, cómo puede trabajar en equipo, cómo puede ser las herramientas que requiere un líder. Por ejemplo, si este líder es alguien que predica y que está en un púlpito, cómo puede mejorar su homilética, su oratoria. Y muchas veces nos enfocamos en esos aspectos que tienen que ver con su hacer. Sin embargo, nosotros estamos proponiendo y creemos, por supuesto, en el hacer, porque el hacer forma parte, ¿verdad? Muchas de las cosas nosotros las hacemos. Pero el ser del líder consideramos como fundamental para el hacer, ¿no? Y eso tiene que ver con el carácter del líder. Y por supuesto, la comunión con Dios está muy ligado al ser, ¿verdad? Porque la comunión con Dios, aunque es un hacer, aunque es algo que nosotros hacemos, tiene que ver cómo edificamos nuestra propia vida delante del Señor, cómo edificamos nuestro ser, para que a su vez nuestro carácter pueda ser transformado. Ese más o menos es como la idea de este planteamiento, y hoy vamos a trabajar este primer aspecto que tiene que ver específicamente con el carácter del líder, ¿no? Y para eso vamos a ir primero a la palabra, vamos a leer en Génesis capítulo 39 primero, en primera instancia, versículos del 1 al 23. Lo tenemos, yo en la pantalla lo tengo, no vamos a leer en este momento todo
vamos a decir, todo el pasaje completo porque si no nos llevaría mucho tiempo. Yo hice como una selección aquí de algunos versículos de ese pasaje y le puse como título el carácter probado en la tentación. ¿Por qué? Porque el carácter nuestro, el carácter del líder, es probado, ¿verdad? Y una forma en que ese carácter es probado es a través de la tentación. Ahora, la tentación, claro, por lo que vamos a ver aquí, muchas veces nosotros asociamos tentación casi que exclusivamente con temas que tienen que ver con sexualidad. Sin embargo, la tentación va mucho más allá. O sea, la sexualidad es vamos a decir, es un aspecto, pero hay muchos más aspectos, ¿verdad? A veces nosotros nos cuidamos en nuestra sexualidad y descuidamos otros aspectos que consideramos como no muy graves, pero por ejemplo, la tentación al dinero, ¿verdad? O la tentación a otros aspectos en nuestras vidas. Somos tentados muchas veces a hacer cosas que no agradan al Señor, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo ser tentado, puedo tener una debilidad a estar hablando de los otros y entonces soy tentado a hablar, ¿verdad? Pero de repente no lo considero tan grave como la tentación sexual, pero ambos son problemas de tentación. Ahora, fíjense, en este caso en particular, aquí dice que José se ganó la confianza de Potifar. Ya José, si los que conocemos la historia, sabemos que ya aquí José está en Egipto. Y fíjense qué interesante, porque cuando estaba revisando esta historia, pude darme cuenta de lo siguiente. A José lo vendieron como esclavo. Y en esa época, y como en la época actual, había tráfico de esclavos. O sea, había todo un sistema de venta de esclavos. Y bueno, y José fue vendido, ¿no? O sea, José fue vendido como esclavo. Y lo interesante es que él fue vendido a alguien llamado Potifar. Potifar era una persona que tenía mucho dinero, una persona que tenía poder, una persona de influencia en Egipto. Era una persona que tenía gente a su mando, bajo su mando, ¿verdad? Como militar que él era. Era una persona de mucha importancia. Y esta persona tenía a su vez muchas posesiones, tenía muchas tierras, ¿verdad? Y esta persona compró a José. Pero dice aquí la escritura que José se ganó la confianza de Potifar. Ahora imaginémonos por un momento eso, ¿verdad? En la condición es que está José. José está esclavizado, o sea, sus hermanos, sus propios hermanos lo han vendido, ¿verdad? Dice que lo vendieron por 20 ciclos de plata, que ese era el equivalente más o menos al salario de 2 años de una persona. Lo vendieron a unos mercaderes, quienes a su vez lo llevaron fuera de su país y lo vendieron a su vez a una persona de importancia en Egipto, en un país muy distinto al suyo. Esto es como para derrumbar a alguien. Esto es como para que uno diga, bueno, aquí Dios no está conmigo, aquí de verdad yo estoy en una situación extrema, Dios no está conmigo. Sin embargo, aquí la palabra nos dice que José se ganó la confianza de Potifar. O sea, Potifar no se hundió en el lamento de su propia situación, sino que Potifar, en este momento de mucha prueba para él, sacó a relucir cuál era el talante con el cual estaba hecho José. Porque dice que se ganó la confianza de Potifar y lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Es decir, para Potifar, José era de tal confianza que le pudo poner a cargo de todas las posesiones que él tenía. Se ganó realmente su confianza, le pudo confiar sus propios bienes, ¿no? Y dice que la bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio. Es decir, a través de José, el Señor bendijo la vida de Potifar. El carácter de José en este caso fue probado. Sin embargo, José en este caso mostró de qué talante estaba hecho. Él no se hundió en la incertidumbre y en el lamento, sino que él sacó fuerzas en el Señor y mostró, y fue algo así como, bueno, estoy en esta situación, pero aunque esta situación es muy adversa en mi vida, yo voy a dar lo mejor de mí, ¿verdad? Dios está conmigo, Dios va a bendecir todo lo que haga, y aún esta persona, aunque me haya comprado, Dios lo va a bendecir a él a través de mí. No sé, es muy difícil pensar de esa manera, ¿verdad? En este tiempo para nosotros, pero estamos hablando del carácter. Es decir, estamos hablando del carácter, en este caso, ¿por qué hablamos del líder? Porque José, vamos a pensar un momento, José se estaba formando como líder. Esta situación que estaba viviendo José era parte, digamos, de la escuela en la cual Dios estaba metiendo a José para hacer de José un líder de importancia.
Y esto es importante que lo tomemos en cuenta. Es decir, José iba a ser, y llegó a ser, y eso lo vemos en la Escritura y lo vamos a ver, llegó a ser en Egipto el segundo en importancia. Después del faraón, no había otra persona más importante que José en Egipto. Él llegó a esa posición de liderazgo, llegó a ser un estadista, llegó a ser una persona de... Pero fíjate, pero aquí nos encontramos con un José que está en esclavitud. Pero Dios le había puesto un sueño a José y Dios ya había prefigurado de alguna manera lo que José iba a llegar a ser. Pero para que José llegara a ser ese líder que Dios quería que él fuera, él tenía que pasar por la prueba. Él tenía que pasar por todas aquellas fases en la vida que va forjando el carácter. El carácter no es algo solamente innato en la persona. El carácter es algo que se va formando en la persona. Y en este caso, José tenía muchas habilidades, muchas cualidades. Él amaba al Señor, pero en esta escuela de Dios, el carácter de José estaba siendo formado. Y entonces cada cosa que él hacía, Dios lo bendecía. Después de algún tiempo, y aquí viene la tentación, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo, ¿verdad? Dice la palabra que José era muy atractivo, entonces le echó el ojo, dijo, oye, este muchacho, y le propuso acostarse con él. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó, acuéstate conmigo. Pero José, todos conocemos esta historia, creo, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Es decir, aquí estaba siendo probado, pero ahora en la tentación, ¿verdad? La esposa, la mujer del amo de ella, le está haciendo una propuesta indecente. Él tenía alternativas ante eso, ¿verdad? Así como las preguntas que se hacen en oralidad, ¿verdad? ¿Qué otras cosas hubiese hecho José? Podría haber hecho. Él podía haber cedido a la tentación. Él podía haberle dicho y no pasaba nada. Al final él era un esclavo y él podía haber dicho, sí, aquí está, haz conmigo lo que quieras, soy un esclavo, estoy en tus manos, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, en el medio de la prueba, en medio de la tentación, él toma una decisión. Y la decisión que él tomó fue preservar, vamos a decirlo así, yo lo llamaría así, preservar su santidad, preservar su corazón, preservar su vida delante del Señor. Y en este caso, José lo que hizo fue salir corriendo, ¿verdad? Salir corriendo y conocemos la historia, la mujer lo acusa. El haber tomado esta decisión a favor de Dios y a favor de mantener su carácter en santidad, tuvo un precio. Y en este caso el precio fue que la mujer lo acusa a él de querer violarla. Y por supuesto, el patrón ante eso lo que hace es que toma la decisión de enviarlo a la cárcel. Qué interesante, y solamente quiero resaltar eso como un paréntesis. Y es que este señor, Potifar, él tenía dos opciones también. Él podía haberlo matado, porque esa era una de las opciones. Es decir, cuando alguien era acusado por violación, se le podía asesinar. Él tenía todo el derecho de asesinar a José. Sin embargo, no lo hizo. Él prefirió enviarlo a la cárcel donde enviaba, hoy diríamos, a los presos políticos. Una cárcel de presos políticos, ahí fue que lo envió, ¿verdad? Entonces, fíjense que José llegó a ser parte del tráfico de esclavos y José llegó a ser también un preso político. Entonces, él estuvo en prisión. Pero estando en prisión, uno podría decir, uy, nosotros le diríamos en este tiempo, uy, qué fatalidad, ¿verdad? Uy, por hacer las cosas como a Dios le agrada, por preservar mi carácter, por preservar mi vida de santidad, mira las consecuencias, ¿verdad? Ahora estoy en prisión. ¿Qué cosa peor me puede suceder? Y ahora está en el sufrimiento, aunque pongo aquí el carácter probado en el sufrimiento, aunque, digamos, en las diferentes facetas en la vida de José hubo sufrimiento, ¿verdad? Del mismo momento en que sus hermanos lo venden, sus hermanos lo odian, ya él está sufriendo. Es decir, durante muchos momentos de su vida, él sufrió. Pero ahora, específicamente cuando está en prisión, su carácter es probado, digo, en el sufrimiento, porque es como lo último a lo que uno puede llegar, ¿verdad? Pero aún en la cárcel, dice la palabra que el Señor estaba con José. Y no dejó de mostrarle su amor, hizo que se ganara la confianza de la guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Qué interesante, porque José estaba mostrando sus dotes de liderazgo,
en los diferentes lugares en donde el Señor lo colocó. Es decir, José no esperó llegar a tener la posición de ser el segundo en Egipto para mostrar sus dotes de liderazgo. Esos dotes se los mostró en la casa de Potifar, esos dotes se los mostró en la cárcel, esos dotes, porque eso innato que traía José en cuanto al liderazgo, él lo mostraba. Y Dios lo sabía, pero más allá de él mostrar sus dotes de liderazgo, de influencia, vamos a decirlo así, Dios lo que estaba formando era el carácter del líder llamado José, que era lo que nos interesa en este momento. Y como el Señor estaba con José, hacía prosperar todo lo que él hacía. El guardia de la cárcel no se preocupaba de nada lo que dejaba en sus manos, confiaba en José porque sabía que José lo iba a hacer bien. Porque José era una persona especial, una persona que amaba a Dios y por ende, como amaba al Señor, hacía todas las cosas para el Señor, ¿verdad? Y él no se hundía en el lamento, sino que él más bien sacaba provecho de las circunstancias. Y en tercer lugar, ya para finalizar, en Génesis 41, no vamos a leer todo el pasaje, pero ahí podemos ver el sueño realizado de José. Pero el sueño realizado de aquel cuyo carácter es forjado. A veces nosotros queremos posiciones de liderazgo o tenemos dotes de liderazgo porque hay unas personas que tienen más dotes que otras, ¿verdad? A veces nos ha tocado conversar con ciertas personas y decimos, wow, ¿qué características de líder tiene esta persona? ¿Cómo la persona fácilmente puede armar un equipo? Pueden hacer esto y son habilidades que a veces las personas traen, que José lo traía. Pero más allá de la habilidad, un líder no necesita solamente tener habilidades de liderazgo. Un líder necesita ser forjado en su carácter. Y en este caso, y eso es lo que Dios hace con José, pero también lo hemos visto cómo Dios lo hizo en cada uno de los líderes a quien él llamaba. Lo hemos visto con Moisés, lo hemos visto con Abraham, hemos visto con líderes en la palabra del Señor, cómo Dios llama a estos líderes, pero también el Señor forja el carácter de ellos para la encomienda, para, digámoslo así, para aquello para lo cual el Señor nos ha llamado. Y aquí el faraón le informó a José, mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. Conocemos la historia, José le interpreta el sueño al faraón, pero ahora lo pone a cargo de todo el territorio. Y quiero terminar leyendo esta parte. De inmediato el faraón se quitó el anillo oficial, se lo puso a José, hizo que lo vistieran con ropas de lino fino, que le pusieran un collar de oro en el cuello. Después le invitó a subirse al carro reservado para el segundo en autoridad y ordenó que gritaran, inclínense. Fue así como el faraón puso a José al frente de todo el territorio de Egipto. Entonces el faraón le dijo, yo soy el faraón, pero nadie en todo Egipto podrá hacer nada sin tu permiso. Ahora, ¿cómo llegó José ahí? ¿Verdad? Y nosotros algunas veces podremos estar ambicionando posiciones de liderazgo. Pero en las posiciones de liderazgo no se llega por ambición. No se llega por amor al poder. Ahí se llega por ser forjado en el carácter, digámoslo así, en la escuela en la cual el Señor quiere que nosotros transitemos. Si nosotros queremos posiciones de liderazgo o si estamos en posiciones de liderazgo, que nuestro carácter sea formado, que nuestro carácter sea tratado, es fundamental. Y esa es la premisa fundamental que queremos compartir contigo en este momento en cuanto al liderazgo saludable. Un líder saludable es alguien que tiene un carácter formado, pero no solamente formado, un carácter en formación, porque uno no termina de ser formado. Uno no puede decir, no, ya mi carácter fue formado, sino que continuamente nuestro carácter está siendo formado por el Señor, ¿no? Que eso es mucho más importante para nosotros. Solamente cierro aquí. El Señor, esta parte, el Señor llama a Moisés, sabemos toda la historia, el pueblo de Israel está clamando por ser liberado, pero el Señor no tuvo ningún problema en esperar años, a pesar de que el pueblo de Israel estaba clamando, esperar años para responder al clamor de ellos, a fin de formar el carácter del hombre a quien Él iba a usar para liberar a este pueblo. Es decir, para el Señor es mucho más importante que el carácter de un líder sea formado, que la posición o las habilidades o las acciones que este líder pueda hacer. Y esto es lo que nosotros queremos compartir contigo, hablando acerca del carácter del líder. Bueno, continuando, hay algunas preguntas. Vamos a seguimos trabajando en esto. La idea de que ustedes tengan hoja y papel hoja y lápiz es para que ustedes puedan ir respondiendo
algunas preguntas que nosotros queremos dejar para ti, para que tú puedas ir trabajando, ir escribiendo y conociendo más tu liderazgo, porque compartimos hace un ratito que uno de los principios que queremos dejarles es que el líder saludable se conoce. Y de acuerdo a lo que ha compartido Guillermo, el líder saludable se forma en su carácter. Y la palabra y la comunión con Dios, de acuerdo a lo que habló con Guillermo, es fundamental para forjar nuestro carácter como líderes cristianos que somos. Bien, entonces, tengo una pregunta, más que todo, ¿verdad? Y es, ¿qué aspectos del carácter de José, de lo que hemos visto, vimos como unas pinceladas, no podemos profundizar más, pero qué aspectos del carácter de José consideras fundamentales para el liderazgo? Que tú digas, y lo puedes escribirlo en el chat o en tu hojita, ¿qué aspectos? Que tú digas, oye, a partir de lo que vi del carácter de José, yo vi estos aspectos. Y yo considero que es fundamental para el liderazgo. Que lo puedas escribir. Que es lo que tú estás considerando a partir de la reflexión que acabamos de tener. Ok, muy bien. Escribe allí, reflexiona. Seguimos adelante entonces. Vamos a pasar ahora a una parte que tiene que ver con la definición de liderazgo. La razón por la que, y gracias por escribir en el chat, en este momento no puedo ver directamente el chat y nos disculpan, por eso tuvimos que salir, pero si alguno del equipo nos puede ayudar a leer el chat, nos ayudaría muchísimo. Ya 10 personas han participado allí con el chat. Sí, aquí tengo el chat, Sarid y Guillermo. Dice su integridad, temor de Dios, paciencia, servidor, integridad, perseverancia, fe en Dios, sentido de destino, obediencia, firmeza y confianza. Y alguien escribió, siempre me he preguntado cómo fue la influencia de su padre en José, porque él salió de su casa siendo tan solo de 17 años. ¿Cómo aprendió del temor de Dios, por ejemplo? ¡Wow! Y por último, lo que más me impresiona, alguien dice aquí, de José, es el hecho que no salió chismeando el asunto ni se defendió al respecto. Qué gran confianza en Dios. ¡Wow! Muchísimas gracias por escribir y definitivamente hay elementos relacionados con el carácter, la integridad. Me gusta esa pregunta que tienes y esas preguntas son muy válidas poder hacerlas. Porque las preguntas que nosotros le hagamos al texto bíblico, y en este caso a la persona de José que compartió Guillermo, también nos hace preguntas a nosotros muy profundas. Sí, señor. Bien, entonces ahora... ahora vamos a trabajar lo que es la parte de la definición del liderazgo. Y la razón por la que queremos traer esta definición, porque nosotros podemos decir aquí, a ver, liderazgo es, y sale allí la definición. Sin embargo, nosotros queremos hacerte un desafío, y es un desafío que yo me hago de manera continua, en poder, y Guillermo también nos hacemos los dos, es poder tener un concepto propio acerca de lo que es liderazgo. Entonces, un líder saludable, vimos primero, se conoce, es forjado en su carácter, va la palabra específicamente en el énfasis de la comunión con Dios, y también sabe qué es para mí ser un líder. Según la definición que tú tengas de lo que es para ti ser un líder, de alguna manera podrías actuar en función de eso. Por eso es importante que tú vayas revisando como líder, y un líder saludable de manera continua va revisando cuáles son sus intenciones, cuáles son sus convicciones. Entonces nosotros nos gustaría saber si alguno de ustedes pueden escribir por lo menos 3 palabras, y aquí sí que nos gustaría que fuera en el chat. Escríbela en tus hojas porque eso va a quedar para ti, ¿verdad? Además son 3 palabras, es rápido allí,
Y si quieres, el que desee, también lo puede escribir en el chat. 3 palabras que tú relacionas con tu liderazgo desde el punto de vista de definición. Yo tengo mis palabras, Guillermo tiene sus palabras y seguro tú tienes las tuyas. Así que adelante, escribe esas 3 palabras donde tú desees, en el chat o en las hojas. Ajá, ya puedo leer aquí, gracias. Daniel dice, liderazgo es la capacidad de influenciar. Jania dice, servir, ejemplo, influencia. 3 palabras, servicio, influenciar. Qué importante, y nosotros dijimos 3, pueden ser 2, 1, pero que tú puedas tener esas palabras clave de tu propia definición de liderazgo. Capacita, influencia, motiva, gracias Asdrúbal. Entonces, ten eso presente porque por un lado te conoces, por otro lado trabajas en tu carácter y por otro lado tienes una definición clara que de paso vas a compartir con tu equipo y con las personas que te rodean. Dice Prudencio, responsable, carácter, comunión con Dios. Gracias, Prudencio. Entonces nosotros queremos compartir esto contigo. Esta es una de mis citas favoritas y EduTech Mission lo tiene parte como de su, digamos, referencia bíblica como organización y otras organizaciones también. Y esto evidentemente no es una definición, pero aquí, si ustedes desmenuzan 2 de Timoteo 2:2, hay tanto que ver aquí acerca de principios de liderazgo saludable. Lo que tiene, él está hablando a una persona, Pablo, en este caso a Timoteo, le está diciendo lo que yo te he dicho, y ahí va la referencia de algunos de ustedes que escribió, qué interesante sería saber lo que el padre de José influenció en él, teniendo José 17 años y pasó todo eso. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí en presencia de muchos, había gente que escuchaba, le dice, tienes que delegarlo a otros dignos de confianza. Entonces ella está hablando de un principio fundamental de un líder saludable que es la confianza y que a su vez está en capacidad, lo de que decía Guillermo, del hacer para enseñar a otros. Recordemos para los que se unieron después que en esta primera parte el énfasis va a ser en el carácter y en la próxima semana que vamos a volver a compartir con ustedes, el énfasis será en lo que haces. En esta segunda parte donde dice, a su vez, que estén capacitados para enseñar a otros y otros elementos. Ok, muy bien. Viendo esto, ahora te queremos compartir una definición que habla acerca del liderazgo. Tomamos esta referencia de Bill Lawrence. Hay muchísimas referencias de texto. Eso es importante también. ¿Qué lectores tú como líder? ¿Qué autores como líder tú estás ganado a poder revisar, además de la palabra que debe ocupar el primer lugar? Y Bill Lawrence dice, el liderazgo es la acción de influenciar y servir a otros en base a principios éticos y morales a fin de que puedan cumplir con su propósito de vida. Es una adaptación que hicimos a su definición y no vamos a entrar digamos, a desmenuzar esta definición, pero sí, 2 de Timoteo 2:2 y se lo dejamos como tarea. Nosotros queremos compartir esta definición porque al hablar de liderazgo saludable, nosotros necesitamos un marco. Guillermo dio, hay muchas referencias en la palabra de Dios, él habló con relación a José y una parte de la historia de José, y habló de otras referencias de líderes que están en la palabra del Señor. Sin embargo, también es bueno uno decir, ajá, ¿de dónde partes? Y nosotros queremos compartir con ustedes que un líder saludable influencia, sirve, tiene principios éticos y morales y además cumple su propósito de vida y anima a otros a cumplir con su propósito de vida o llamado de Dios. Siempre estamos hablando en el contexto de un líder cristiano. Ok, ahora vamos a ver algunas características de liderazgo no saludable y liderazgo saludable. Y ahora te queremos nuevamente, para los que se están incorporando, si quizás no tienes papel o lápiz para escribir, pues por lo menos que pueda invitarte a la reflexión, ¿verdad? Por favor, escribe allí.
Vamos a centrarnos ahora en un líder no saludable. Y fíjense la interesante, fíjense que estamos de manera intencional, no estamos usando la palabra líder aquí, sino liderazgo. Es decir, el ejercicio del líder. Entonces, piensa un momento, y yo también voy a estar pensando en esto junto con Guillermo, en el ejercicio de un liderazgo no saludable. ¿Cómo sería? Escribe por lo menos algunas características. Pueden ser palabras. Escríbelas allí. Y si las quieres compartir en el chat también. No saludable. Es el énfasis inicial. Dice Rosalía, es un líder que no puede dar lo que no tiene. ¡Wow! Así es. Gracias, Rosalía. Escríbelo allí y es importante que lo tengas presente. Para mí, cuando yo empecé a hacer este ejercicio para pensar en un liderazgo saludable, primero pensar en la parte negativa fue clave, porque una de las decisiones que yo tomé, y es una decisión que tomo día a día porque somos seres humanos, es no ser ese líder que precisamente no causa vida y efectos que ahorita vamos a seguir compartiendo. No quiero ser una líder no saludable. Y es mi oración continua a Dios. Hania dice, autoritario, egocentrista, no escucha, no hace. Gracias, Hania. Y detrás de esas características que tú estás colocando allí, cada uno de ustedes en su papel, hay unas consecuencias sobre la vida del otro y precisamente lo mencionó un poquito Hania. Dice Daniel, falto de carácter, centrado en sí mismo, inseguro. Sí, soberbio, autoritario, no anima a la comunión con Dios. ¿Cuánto de esto hay? Y es una decisión que nosotros podemos tomar. Muchas gracias por esto. Ahora, seguimos. Ok. ¿Qué vemos aquí? A ver. Tal vez si lo pueden colocar en el chat algunas, los que quieren colocarlo. Pero pensando en liderazgo, ¿qué pueden ver aquí? En esta imagen que estamos presentando. Solo pensando en liderazgo. Y en ese efecto inicial de ese líder negativo, de ese líder no saludable, básicamente. Corrosión, erosión, dice Asdrúbal. Corrosión, erosión. Ok. Muy bien. Sí, ¿verdad? O sea, vemos una pared ahí, ¿verdad? Una pared, pero que está como media derrumbada. Pero vamos a ver ahora otra. Dice Arturo, una pared con problemas de mantenimiento. Muy interesante. Problemas de mantenimiento. Señor. No bien formada. No bien formada. Destrucción. Destrucción. Ok, ahora la vamos a ver, pues sí, destruida, caída, ¿verdad? Sí. Porque nosotros consideramos, pues, que el liderazgo no saludable, de alguna manera, produce eso, ¿verdad? Produce corrosión, produce destrucción. Pero solamente ustedes deben haber colocado en su hojita, ¿verdad? Incluso algunos lo compartieron aquí, compartieron algunas de las características de un liderazgo no saludable. Pero nosotros queremos añadir a lo que ustedes ya han colocado solamente algunas cosas. Algunos de ustedes ya han mencionado y seguramente han colocado algunas de las cosas que están aquí, en este muro derribado, vamos a decirlo así. Imponer, por ejemplo, un líder no saludable es alguien que impone y fíjense qué interesante porque una persona puede ser líder, pero a la vez puede ser no saludable, porque a veces podemos tener la idea de que todo líder de alguna forma es saludable, pero no es cierto. Podemos tener líderes que a su vez sean autoritarios y que impongan a los demás. Puede ser por la fuerza o puede ser por la sutileza. Entonces, el líder que quiere imponer a los demás y que no dialoga mucho, el que manipula, por ejemplo. Y de eso también, fíjense, y pensemos por un momento en presidentes, pero también pensemos en líderes eclesiásticos, tal vez, en nuestras iglesias, tal vez nos hemos conseguido en alguna oportunidad con algunos líderes, algunos pastores, tal vez, que manipulan, por ejemplo, ¿no? Que para poder obtener lo que ellos quieren obtener,
Entonces buscan las formas y las maneras de manipular a otros. Eso es lo que consideramos que no es saludable. Que se enseñorea, que es parecido a imponerse, que amenaza. Ajá. Nos hemos conseguido tal vez con algún tipo de liderazgo que te amenaza, o a veces hay amenazas implícitas. Es algo así como, bueno, si tú dejas de estar aquí en la iglesia, o si tú haces alguna cosa contraria, bueno, vas a vivir las consecuencias, ¿no? O líderes que controlan, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo una iglesia particular en un tiempo en mi vida. Recuerdo a una persona que en un momento me comentó de que todos los aspectos de su vida le tenía que decir al pastor, ¿no? Desde con qué persona va a salir, y había una especie, un control casi que absoluto en la vida de esta persona. Y un líder no saludable busca controlar. Y en el fondo, pues un líder que busca controlar es un líder que no es seguro de sí mismo, ¿verdad? Por eso necesita controlar. Un líder no saludable también menosprecia a los demás, es decir, es como que yo solamente soy el que hago las cosas bien y los demás no lo hacen bien, y por ende le cuesta mucho delegar también, ¿verdad? Porque menosprecia lo que los demás pueden hacer. Y también un líder no saludable, fíjense que interesante, porque alguno puede decir que la competencia, en el buen sentido de la palabra, puede ser algo saludable, ¿no? Por ejemplo, si hay una competencia de un partido de fútbol, uno puede decir, bueno, yo no veo que no sea saludable que dos equipos estén compitiendo. Ahora, en el marco de una iglesia, por ejemplo, el que los líderes estén compitiendo entre sí, no lo consideraría como algo muy saludable, ¿verdad? Lo consideraríamos como algo no saludable, porque se entiende que los líderes dentro de una iglesia, de una organización, sobre todo cristiana, no están para competir los unos a los otros, sino para que todos vayan hacia lo mismo, ¿verdad? Todos, digamos, llevando la carreta hacia el mismo lugar y no competir. Entonces nosotros, estos son como algunos aspectos y otros más que consideramos que si esto está presente en la vida de un líder, lo consideramos como no saludable, y eso, en lugar de edificar, lo que va a producir es destrucción, lo que va a producir es derrumbe, lo que va a producir es que ese muro que estaba bien construido, poco a poco se vaya derrumbando, ¿no? De ahí por la razón por la cual algunas iglesias, por ejemplo, están divididas, algunas iglesias tienen problemas de diferentes índoles, porque muchas veces el liderazgo no es saludable, y eso ha producido que esa iglesia o esa organización poco a poco se vaya derrumbando. Muy bien. Ahora, nosotros le pedimos a ustedes que trajeran lápices de dos colores distintos, ¿verdad? Entonces, no sé con cuál lápiz escribiste las características de liderazgo no saludable. Nosotros en talleres presenciales que hemos compartido con líderes, con pastores, hacemos muchas dinámicas con relación a este tema, de tal manera de que el líder pueda estar consciente de acciones y maneras de actuar no saludable. Y usamos mucho la parte de colores y la parte de figuras para que de alguna manera el líder lo fije y lo asuma. Y por eso ustedes ven acá que está el color rojo. Si tú usaste el mismo lápiz con el que habías escrito anteriormente, o usaste el del otro color perfecto, lo que queremos invitarte es que en la hoja donde tú colocaste algunas características de liderazgo no saludable, y en la hoja donde escribiste las notas a partir de lo que Guillermo estuvo mencionando, tú puedas ponerla a un lado y puedas a partir de este momento seleccionar otro color. Otro color, porque a partir de ahora vamos a hacer el énfasis en liderazgo no saludable. Perdón, gracias, en liderazgo saludable. ¿Y por qué vamos a hacer el énfasis en este momento y a partir de este momento en liderazgo saludable? Porque ese es el tema que nos ocupa por un lado, y porque nosotros queremos dejar contigo algunos principios, algunas reflexiones, y que luego tú puedas tomar algunas decisiones para que puedas asumir como líder cristiano, seas pastor, sea líder de una organización, como jefe de casa, en cualquier rol de tu vida, tú puedas asumir el liderazgo saludable. Entonces ahora vas a tomar otra hoja, por favor, o sencillamente, si no la tienes, puedes reflexionar y escribe en ese lugar algunas características ahora de un líder saludable. Si lo quieres compartir con nosotros en el chat, es muy bienvenido, porque eso nos nutre también. Así que adelante, puedes hacer este ejercicio. Características de un líder saludable, de un liderazgo saludable. Bienvenidos a los que se están incorporando en este momento.
Estamos hablando de liderazgo saludable y estamos haciendo un ejercicio en este momento en el que ustedes están escribiendo en una hoja algunas características de liderazgo saludable, viendo el liderazgo como un ejercicio. Muy bien, si alguno lo desea compartir en el chat, perfecto. Lo importante es que tú estés reflexionando en este momento. Muy bien, muchas gracias. Ok. Muchas gracias, Hania, por compartir en el chat. Ella dice, trabajo en equipo, buena comunicación, delega, facilita, maravilloso. Entonces, así como vimos anteriormente un muro destruido, porque la realidad, amados líderes y pastores que nos están escuchando por las distintas vías en este momento, la realidad es que cuando nosotros ejercemos un liderazgo no saludable, destruimos a nosotros mismos y a otros. Ahora vamos a construir ejerciendo un liderazgo saludable. Y además de los principios que tú colocaste allí, dice, gracias, dice aquí, un liderazgo saludable encajaría en un buen testimonio de vida. Más que nada, hablar con enseñanzas reales. Saludos desde Ecuador, saludos también desde aquí, desde Costa Rica. Dice Asdrúbal, autocrítico, maravilloso, equilibrado, honesto, íntegro, asertivo, comunicativo, comprensivo. Gracias por tu lista, Asdrúbal. Hay mucho acá relacionado con el carácter. Y fíjense que lo que estamos abordando en esta primera parte de estos dos tiempos juntos es precisamente relacionado con el carácter. Dice Florimar, ayuda a que otros conozcan su potencial y lo desarrollan. Excelente. Eso vamos a trabajarlo un poco más la próxima semana, que será el 1 de julio, donde abordaremos más el hacer. Pero si un líder se atreve a conocer el potencial de otros, es porque de alguna manera también desde su carácter está renunciando a sí mismo y pensando en el otro. Entonces, así como Guillermo te mencionó algunas características, que es una propuesta nada más para que ustedes puedan añadir a su lista o sencillamente si está maravilloso, queremos mencionar algunas. Hay muchísimas características de un liderazgo saludable, pero queremos colocar aquí algunas para construir nuestro ejercicio de liderazgo y ayudar en el desarrollo de otros. Modelar. Muchos de estos principios los vemos en Jesús. Jesús fue modelo en todo. Entonces, ¿hasta qué punto tú dices? De manera intencional, porque hay algo importante, la intencionalidad en el ejercicio de un liderazgo saludable. Entonces, de manera intencional, yo quiero modelar a otros integridad, modelar a otros, estoy leyendo lo que ustedes escribieron en el chat, modelar a otros honestidad, modelar a otros integridad y tantas, la comprensión, la compasión podría añadir también. Y muchas de estas características. Exhortar. Fíjense qué interesante. Nosotros este ejercicio de manera presencial lo hemos hecho de otras maneras y cuando los equipos se unían para definir cuáles competencias podían asumir de liderazgo saludable o no saludable, la parte de exhortación quedaba como en el medio. Porque algunos decían, exhortación es negativo, es no saludable, y otros decían, no, exhortación es saludable. Sin embargo, nosotros la exhortación que queremos compartir contigo es precisamente de esa exhortación en amor, es la que invita a crecer. Porque recordemos que nosotros estamos hablando de lo que es construcción en el liderazgo saludable, acompañar. Miren, mis queridos líderes y personas que nos escuchan, cuán valioso es que tú como líder te dispongas a acompañar a otros. Y el que acompaña también puede conocer las necesidades del otro. Exhortación, dice Arturo, con la palabra de Dios es saludable. Así es. De acuerdo a la palabra de Dios, exhortación es saludable. Confrontar. Esta fue otra palabra emblemática cuando uníamos a los grupos a trabajar en la diferenciación de liderazgo saludable y no saludable,
porque algunos decían, no, confrontar no, y en algunas culturas la confrontación no se ve mucho, pero el confrontar, al igual que exhortar de acuerdo a la palabra y en amor, es saludable. Dependiendo si la persona que acompañas te da el permiso, porque si tú confrontas sin el permiso de la persona o sin tener una autoridad importante sobre esa persona, es un atropello. Estamos hablando de confrontar en aquel grupo de personas con la que tú tienes confianza, con las personas que tú estás acompañando en amor para edificar. Y a veces a nosotros nos ha tocado, y me imagino que a ti también te ha tocado muchas veces, nos ha tocado que le hemos dicho, mira, yo creo que tú debes frenar tal actitud. ¿O estás seguro de que debes tomar esa decisión? ¿Qué harías distinto en vez de tomar esa decisión? ¿Tú crees que esa decisión construye o no? Solo le estoy haciendo preguntas, pero quizás al hacerle preguntas a estos líderes o a estas personas, de alguna manera yo lo estoy confrontando pensando en su desarrollo y pensando en su bienestar. Un líder saludable anima. Adelante, puedes continuar, claro que sí. Anima a lo bueno. Exhorta para que no se caiga. Entonces, cuán importante es que tú puedas animar. Cuando tú hablas, cuando tú compartes, cuando tú expresas una idea o un sueño, ¿estás animando a tu gente? ¿Qué comunicación, qué comunicas, qué informas a tu gente para animar? O a tu familia, ¿no? También. Instruye. Y me gustó mucho, y creo que voy a usar varias veces esta reflexión que usó uno de ustedes al principio pensando en el papá de José. Creo que me voy a centrar pronto en trabajar sobre eso, porque ¿qué pasó cuando este papá de José le estuvo instruyendo a José? Pablo estuvo instruyendo a Timoteo. Entonces, que de manera intencional tú puedes abocarte en instruir a otros. ¿Saben que ser un líder es un privilegio? Y yo veo el ser un líder como un privilegio no tanto por una posición de poder. Es un privilegio porque te da una posición de poder ayudar a otros. O sea, una de las cosas que me encanta del ejercicio del liderazgo es la posibilidad que yo tengo de poder ayudar a otros, de animar a otros, de acompañar a otros, de que otros, y este es el último principio de esta parte de la parte fuerte de construcción y edificador del liderazgo saludable, el confiar. Un líder saludable permite, provoca de manera intencional y hasta solamente con escucharlo, de que otros confíen en ti. ¿Cuántas personas confían en ti por ti y no desde tu posición de poder? Es una pregunta que yo te hago. ¿Hasta qué punto, del 1 al 10, si te puedes evaluar, cuántas personas confían en mí en 10 o en 9? Ese es un anhelo profundo. Cuando nosotros trabajamos o acompañamos a líderes desde la confianza, es un valor increíble. Que otros puedan abrir su corazón a ti. Yo he tenido el privilegio de que personas abran el corazón conmigo. ¿Y sabes qué? Cuando lo hacen, yo digo, Señor, gracias. Porque de alguna manera yo he inspirado confianza en estas personas. Entonces, un líder saludable anima a que las personas confíen en ella. Yo anhelo ser una líder confiable todos los días de mi vida y que como líder a su vez Dios confíe en mí ciertas responsabilidades a lo largo del camino de mi vida cristiana. Entonces, vemos la importancia de que sea una construcción. Ahora, ya dijimos hace un ratito y vamos a obviar esta pregunta de cuáles de estas añadirías a tu lista. Yo la voy a colocar nuevamente, pero añadirías a tu lista en la siguiente manera. Vamos a ver por acá. Pensando en ti, en tu liderazgo, pensando desde el liderazgo saludable, de estas características, las que tú escribiste, porque las que tú escribiste tienen un valor importantísimo y de las que nosotros te estamos proponiendo, ¿cuál de ellas, en cuál te quieres enfocar para que tu liderazgo sea saludable? Voy a poner nuevamente la lista nuestra y mira la lista que tú colocaste, porque ¿qué pasa? Yo puedo decir, yo creo que un liderazgo saludable, y voy a tomar tu ejemplo, Prudencia, que escribiste ahí en el chat. Prudencio, disculpe hermano, Prudencio. Entrena, dijo Prudencio, modela, mira, lanza.
Dijo Arturo, exhortación con la palabra de Dios, y algunos que ustedes escribieron, servicio. ¿Cuál de esas características de liderazgo saludable que tú has colocado en tu lista o en la que nosotros te estamos proponiendo, tú consideras que necesitas trabajar más en tu vida? No importa cuántas, lo importante es que tú tengas consciente y tú puedas decir, para yo ser un liderazgo saludable, yo necesito fortalecer esta área de mi vida. Gracias, Gladys. Ella dice en instruir. Si ustedes me preguntaran a mí, yo necesito trabajar más la parte del modelar y el del confiar. Entonces, detente ahí un momento porque es un poco queremos invitarte a la reflexión y también que tú puedas, además de decir, en esta área yo necesito trabajar más en mi vida para que mi liderazgo sea saludable, te queremos invitar a algo más. Por eso la importancia de lo de las hojas. Si tú consideras, yo debo trabajar más en mí, el ser un líder confiable, o trabajar más en mí, como lo dijo Asdrúbal, por ejemplo, modelar. Asdrúbal, ¿qué acciones tendrías que acometer para que tu liderazgo sea más saludable? Porque ¿qué pasa? Yo puedo como líder decir, oye, sí, yo quiero trabajar más en fortalecer mi confianza, viendo que la confianza, que otros confíen en mí, ser confiable para otros, es una característica fundamental en mi liderazgo. Pero si tú te quedas solo en la reflexión, la acción, ¿dónde está? Nosotros queremos invitarte a que tú coloques algunas acciones allí, porque de alguna manera eso te va abriendo el camino. Y cuando llamamos al principio la intencionalidad, te hace más intencional. Entonces vamos a tomar los próximos minutos, unos 2 minutos, para que tú escribas. ¿Qué consideras tú que debes hacer para esa característica o esas características que tú quieres trabajar se concreten? Adelante. Y gracias por atreverte a escribir. Nosotros invitamos mucho al ejercicio de escribir porque es como dejar sentado, es un compromiso contigo mismo. Esa es la razón. Si alguno de ustedes en este momento no tiene a la mano dónde escribir, por lo menos reflexiona. Y reflexiona de manera seria delante del Señor porque Él conoce tu corazón. Y Él sabe, yo creo que el Señor anhela que cada uno de nosotros seamos líderes saludables y ejerzamos un liderazgo saludable. Voy a leer con el permiso de ustedes. Asdrúbal dice, y gracias Asdrúbal por compartir en el chat, porque eso también es poner a disposición el corazón. Él dice modelar, es lo que él considera que debe trabajar. Y él dice, contrastar permanente mi caminar con la palabra de Dios, de sus principios. Entonces, qué importante el papel que juega la palabra allí para poder extraer los principios allí que tengan que ver con eso. Y que Dios te ayude a modelar a otros, Asdrúbal. Arturo dice, confiar en los demás. Y eso es lo que él considera que debe trabajar. Y una de las acciones dice, delegar funciones. Y en modelar dice, tener un buen testimonio. Mira, Arturo, yo quiero tomar esa parte tuya de confiar en los demás y delegar funciones. En el tema de la confianza es una de las cosas que más nos cuesta. En mi caso es algo que yo sigo trabajando porque incluso desde que estaba en la universidad, cuando estábamos en grupo, con tal de que el trabajo saliera excelente, yo hacía cosas que no tenía que hacer y
Y te estoy poniendo un ejemplo de la universidad, imagínate, desde que tenía 19 años, no te voy a decir mi edad ahorita, pero que eso lo he arrastrado por años. Entonces ahora en tu rol de liderazgo y mi rol de liderazgo, qué importante es que tú digas, sí, voy a confiar. Quizás lo hace distinto a ti, está bien, pero lo hizo, ¿verdad? Un líder saludable delega. Hania dice, bueno, perdón, voy a tomar el de Arturo también, modelar, tener un buen testimonio. Sí, Arturo, eso es un proceso constante en nuestra vida. Y yo creo que delante del Señor, lo que hablaba Guillermo en el carácter, la comunión con Dios, es donde eso se fortalece. Y Hania dice confiar en otros. Sí, Hania, es un desafío, yo creo que tenemos todos. Una vez leí un autor que él decía que la confianza es el combustible del liderazgo. Yo le quiero añadir con el tema de liderazgo saludable. La confianza es el combustible de un liderazgo saludable. Es sumamente importante que ustedes como líderes impulsen de manera intencional la confianza. Micaela dice confrontar. Muy bien, muchas gracias por eso. Entonces, ustedes están llevando hoy algunas hojas de papel. Voy a leer este último comentario de Rubiela Plaza. Dice, el líder debe permitirse el ser vulnerable. Claro que sí, exactamente. Esto le permite a sus discípulos ser también enseñables y mantener equilibrio sobre todas sus propias emociones y necesidades. Rubiela, has tocado un aspecto fundamental en el ejercicio de un liderazgo saludable. Muchas veces nosotros, como somos líderes, nos colocamos caretas y no asumimos nuestra vulnerabilidad, sino que nos mostramos como ese líder fuerte, ese líder que todo lo puede, el que no necesita ayuda. Y si un líder saludable es un líder vulnerable. El poder decirle a tu equipo, mira, tengo un problema de memoria. Yo por lo menos les confieso, yo soy sumamente distraída en cuanto a fechas. Y aunque yo lleve una agenda escrita o lleve una agenda virtual, a mí se me olvidan las fechas y me ha pasado que se me mezclan una reunión con otro, un encuentro con otro y digo, uy, otra vez. Y otros dirían despistada, lucho con el hecho del despiste. Y yo le he dicho algunas veces en otros equipos donde he estado, les he dicho, mire, soy despistada y ahí reconozco mi vulnerabilidad. Entonces, que ellos sepan, oye, no soy perfecta, soy despistada, se me olvidan las fechas, en fin. Entonces, qué importante y gracias por traer eso. Nosotros queremos hacerle una invitación por el tiempo. Este es un tema muy amplio y en este tiempo que hemos estado con ustedes no podríamos abordarlo todo. Hemos abordado solo algunos principios. Y la próxima semana nosotros vamos a continuar con este tiempo juntos, de liderazgo saludable, y hoy enfatizamos la parte del carácter. La próxima semana vamos a enfatizar la parte del hacer. Sin embargo, sería excelente que tú puedas estar también en la segunda parte y que los ejercicios que hiciste hoy los puedas traer para la próxima semana. Que tú puedas de alguna manera eso que escribiste, porque vamos a hacer algunos ejercicios con esto que pudiste compartir hoy. Y ahora viene nuestra parte favorita y es la parte de preguntas. Sí, yo solamente quería añadir a lo que acaba de decir Sari, que bueno, muchas veces ella hablaba de las caretas y de la parte vulnerable, y cuán importante es mostrarse vulnerable. ¿Por qué es importante? Porque fíjense, incluso con la generación en la cual, en la generación actual, ¿verdad? La generación millennial y la que viene después, para ellos, por ejemplo, es sumamente fundamental el que uno pueda ser transparente o que uno no se muestra como el líder que lo sabe todo, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en día, cuántas cosas nosotros, los que tenemos ciertas edades, ¿verdad? Como las nuestras, ya un poco más maduros en edad, cuántas cosas nosotros, por ejemplo, nosotros particularmente, Sari y yo, cuántas cosas nosotros aprendemos de nuestros hijos. O cuánto nos enseña nuestra hija que tiene 21 años, porque hay cosas que ella sabe que nosotros no sabemos o no lo manejamos bien. O nuestro hijo, ¿verdad? Es decir, y que un líder pueda tener esa, vamos a decir, esa condición de aprendiz, de decir, bueno, yo estoy aquí para aprender, yo no soy el que me las sé todas, y que tal vez soy vulnerable, como lo que decía Sari. Yo creo que eso es fundamental
en el liderazgo y sobre todo en el tiempo en el que estamos, ¿verdad? Antes tal vez el líder tenía que mostrarse más como circunspecto, como ese líder, vamos a decir, fuerte y que se las sabe todas, pero hoy en día necesitamos más un tipo de liderazgo vulnerable, un liderazgo que se muestre tal cual. Claro, no es que el líder va a estar exponiendo públicamente todas sus cosas o sus pecados, ¿verdad? No estoy diciendo eso. Lo que me refiero es mostrarse vulnerable porque la gente necesita saber en este tiempo que su líder es como ellos. Es decir, que si ellos están pasando por batallas, por dificultades, que si ellos están pasando por situaciones y el líder también las pasa, entonces hay un sentido de solidaridad, hay un sentido de, incluso lo que decía Sari de la confianza, hay un sentido de poder confiarle al líder cosas. ¿Por qué? Porque el líder es como yo le puedo confiar y sé que no me va a señalar, sino que también puede abrirse conmigo. Entonces eso es sumamente fundamental, sobre todo en este tiempo en el que nos ha tocado. Ahora, estamos cerrando con esta parte de preguntas y Mauricio nos va a ayudar a abrir los micrófonos de aquellas personas que quieran tener que tengan algunas preguntas. Y bueno, estamos aquí a la orden para poder responder, si está en nuestras manos responder, ¿verdad? Pero que puedan hacer las preguntas que consideren pertinentes o tal vez algún comentario o un aporte a lo que hemos estado compartiendo en este momento. Aquí estamos. Imagínate Gracias, Guillermo y Sari, excelente. Bueno, tenemos un grupo aquí en Zoom de 23 personas en este momento, entonces vamos a hacer una prueba. Vamos a tratar de abrir los micrófonos para que ustedes mismos desde allí donde están puedan pedir la palabra y cuando les den la palabra usted mismo pueda abrir y cerrar su micrófono. Entonces va a necesitar la colaboración de todos ustedes. Nos ha funcionado bien otras veces. Pero sí recuerde, una vez que ya termine su participación, que debe ser muy corta, cerrar su micrófono. Entonces vamos a... Creo que Gladys había levantado la mano. Ajá. Buenos días, mis amados hermanos. Disculpe, llegué ya casi al final de la reunión. Estoy en el teletrabajo y tenía que enviar un documento de urgencia. Entonces eso me retrasó a este taller. Pero a mí me gustaría conocer, puedo tener muchas ideas, el contexto de modelar, pero bajo el contexto que usted está enseñando, me gustaría que me aclare eso de modelar. Ok, de modelar, fíjense, qué bueno que estés haciendo esa pregunta. Cuando Sari estaba compartiendo lo de modelar, e incluso cuando alguien puso algo sobre el buen testimonio, ¿verdad? Que lo pongo un poquito similar al tema de modelar. A veces nosotros pensamos que modelar, y qué bueno que Sari también dijo, que no tiene que ver con ponerse máscaras, porque a veces nosotros pensamos que modelar es algo así como, bueno, como yo tengo que modelar y los demás tienen que verme a mí, ¿verdad? Yo voy a ponerme la mascarita de la buena sonrisita, de todo está bajo control, ¿me explico? Pero al final, eso que aparentemente es un modelaje, realmente es una máscara, ¿verdad? Y una de las cosas que el Señor nos enseña en su palabra, y Él es fuerte, ¿no? Cuando Él dice, incluso cuando Él habla acerca de la oración, de la limosna y de otras cosas, Él dice que no debemos ser hipócritas, ¿verdad? Es decir, no debemos ponernos esa máscara, porque a veces nosotros pensamos, como yo tengo que modelar y dar buen testimonio, entonces lo demás tienen que ver, pero al final uno dice, pero al final, ¿qué cosa es eso? Al final es mostrar lo que no soy, ¿verdad? Entonces yo diría que el modelar, por supuesto, tener la intencionalidad de modelar, como lo decía Sari, en el sentido de que soy intencional en eso, o sea, soy intencional en el sentido de que, bueno, tengo un grupo de personas con las cuales que el Señor puso para yo servir, son personas que están bajo mi influencia, son personas X o Y, entonces, por supuesto que intencionalmente quiero modelar, pero el modelaje ¿en qué? ¿Verdad? Entonces, ahí es donde está el modelaje de Jesús. Sí. Jesús se mostraba, por ejemplo, uno puede decir, ¿cómo modeló Jesús? Por ejemplo, Jesús modeló en el Getsemaní, ¿verdad? ¿Qué modeló en el Getsemaní? Modeló su vulnerabilidad, modeló que en el momento de la dificultad él podía tener hasta desesperación y sin embargo en ese momento él clamó a su Padre. Pero él no dijo no tengo desesperación o él no dijo hay que ocultar eso, sino que él más bien dijo que es algo que hay que mostrar. Entonces el modelaje tiene que ver hasta cierto punto con eso. Sari, creo que sí, hay un ejercicio, Gladys, complementando lo de Guillermo.
que les podemos invitar en el término de modelar. Y uno de los ejercicios que tú te puedes hacer es, la pregunta es, ¿qué ven otros en mí? Y que tú tengas y de ahí el tema de confianza, la confianza de preguntarle a tu equipo o en alguien de confianza, ¿qué ves tú en mí? Y no es que ves tú en mí buscando reconocimiento, no, no es eso. Es porque es increíble, cuando yo he hecho este ejercicio en algunos momentos, es increíble lo que otros pueden ver en ti. Y tú dices, ¿de verdad tú ves eso en mí? No, yo veo en ti que eres una, por ejemplo, una mujer compasiva. ¿De verdad? Si otros ven en ti que eres una mujer compasiva, es porque tú eres modelo de compasión. Entonces, cuán importante es conocerse a uno mismo y cuán importante es poder saber lo que otros piensan de ti. Desde lo saludable, tú le puedes preguntar a tu gente de confianza o le puedes decir, ¿qué consideras tú que yo debo corregir? Entonces, seamos intencionales en el modelaje. Ahora, uno puede modelar también sin tener la intención. De alguna manera, si uno está en una función de liderazgo, por lo general uno está modelando aunque uno no tenga la intención de hacerlo. ¿Por qué? Porque la gente va a estar viéndolo a uno, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, nosotros somos líderes en nuestra casa porque nuestros hijos nos están viendo. Y aunque nosotros intencionalmente no tengamos la intención de modelar, todo lo que hagamos va a ser para ellos modelo, de alguna manera, ¿verdad? E igualmente, cuando tenemos discípulos, cuando estamos al frente de un grupo, etcétera, etcétera, o incluso no estando al frente de un grupo, el solo hecho de ser líder, cuando, por ejemplo, en una iglesia, la gente como normalmente está viendo a los líderes, ¿verdad? Y de alguna forma, aunque no lo querramos, vamos a estar modelando. Gracias por tu pregunta, Gladys. Muy, muy valiosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Otra cosita, Gladys. Interesante. Tú dijiste que ven de mí. Sí, Gladys, como tú dijiste que entraste al final, esto queda grabado en el Facebook de Edutech Mission. Eso queda grabado, entonces si tú quieres verlo desde el principio, lo puedes ver también por ahí. Así Muchas es. gracias. Dice Prudencio, y gracias por el comentario, Prudencio dice, el liderazgo desde el punto de vista bíblico es hacer discípulos de multiplicación de líderes, maravilloso, que hagan líderes para el reino de Dios. Claro que sí, Prudencio, la próxima semana vamos a estar trabajando un poco acerca de la influencia. Entonces eso es algo que podemos profundizar para la próxima semana. Aquí estamos. Si tienen alguna pregunta, pueden ponerlo en el chat. Otra pregunta, hermanos, aprovechemos. No sé si hay alguna pregunta por los hermanos que están en Facebook y gracias por estar allí. Sí, hay varios comentarios en Facebook. Yaroslay desde Venezuela dice, qué bonito e importante todo lo que nos han enseñado. Y es importante que como líderes podamos contar nuestro testimonio, no tener máscaras, de manera que las personas en las que podamos tener influencia vean que también somos vulnerables, pero que lo que nos caracteriza es la confianza y la dependencia en Dios. Así es, así es. Gracias, gracias. Asdrúbal, adelante, puedes abrir tu micrófono. Creo que no lo puede abrir. Asdrúbal. Asdrúbal, a sola mano. No puedes abrirlo. Vamos a ayudarle aquí. Te van a ayudar desde aquí, desde allá. Ok, adelante. Okay, ya. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Asdrúbal. Sí, bueno, conociendo que existe en Latinoamérica, sobre todo, a veces un liderazgo divorciado de bíblicos, y no es porque el líder quiera, sino que la cosmovisión que él tiene en su mente, la manera de ver el evangelio es diferente. Mi pregunta es, ¿cuáles serían las mejores herramientas para atraer esa persona que de repente tiene unos valores diferentes, unos valores cristianos, no porque el cristianismo sea diferente, sino que la manera de él ver ese manda y está más apegado
a una cultura que se insertó, ¿verdad?, del mundo a la iglesia. Gracias, Adrúbal, por la pregunta. Muy buena la pregunta, muy buena la pregunta. Ahora, yo sí quiero decir, ¿verdad? Hay algo que es inevitable y a veces es imperceptible. No estamos muy conscientes de eso. Es los elementos de la cultura a la que pertenecemos cuando se manifiestan en el liderazgo que ejercemos. Y eso es una de las cosas que nosotros también trabajamos en nuestros talleres. Y en una oportunidad yo di este ejemplo. Por ejemplo, cuando yo estaba pequeño en mi casa, yo me acuerdo de mi abuelo. Cuando yo iba a la casa de mis abuelos, mi abuelo se sentaba en la cabecera de la mesa cuando él llegaba y él golpeaba la mesa. Y mi abuela llegaba inmediatamente y le traía la comida. Ese es un modelaje de liderazgo, ¿verdad? Y ahí si yo examino eso tiene muchos elementos culturales presentes. Uno dice, bueno, en la iglesia no debe pasar cosas como esas, pero muchas de esas cosas a veces las llevamos porque están incorporados en nosotros. Es decir, yo podía haber imitado también ese modelo y quién sabe si alguna de esas cosas también estaban en mí, pero el Señor tuvo que tratar conmigo. ¿Por qué? Porque eso es algo que uno lo trae incorporado incluso a veces desde la niñez nuestra. Y lo llevamos. ¿Y qué pasa? A veces, por ejemplo, uno no sabe que lo tiene hasta que a uno lo coloquen en una posición de liderazgo. Cuando lo colocan a uno en una posición de liderazgo, es como cuando uno conoce a alguien y dice, wow, esa persona es buena gente, pero cuando llegó a ser jefe o a ser líder, wow, se volvió la peor persona que conozco. Y uno dice, claro, porque no sabíamos cómo era en ese sentido hasta que estaba cumpliendo esa función. Y muchas veces sucede también eso en el marco de la iglesia, porque en la iglesia no somos muy diferentes en ese sentido. Sí, estamos en un proceso de transformación y por supuesto hay cosas que uno esperaría que no sucedieran, y por eso precisamente este tipo de talleres y las cosas donde uno se va formando y la palabra del Señor que a su vez nos va formando, precisamente para que uno pueda cambiar esas cosas. Pero a veces hay cosas que uno no está consciente, Adrúbal, y que más bien cosas como estos espacios precisamente es para eso. Es para que uno pueda entrar en conciencia y uno decir, oye, yo tenía eso y no me había dado cuenta, ¿verdad? Y yo creo que yo necesito trabajar esta parte en mi vida, ¿no? Pero esos elementos culturales están presentes. Si tú vas a una iglesia en el África, yo estoy totalmente seguro que el liderazgo ahí va a ser muy diferente a lo que tú veas en algún país de América Latina o lo que tú veas en algún país de Europa o en los Estados Unidos. Los tipos de liderazgo muchas veces varían por la cultura a la cual pertenece y muchas veces es muy difícil salir de ella. Pero no imposible, ¿no? Tenemos la cultura del reino y lo importante es que la cultura del reino vaya impregnando todos los aspectos de nuestra vida. Así es. Muchas gracias. Gracias, Adrúbal. Sí, sí le quería comentar algo. Bueno, algunos de ustedes quizás llegaron después. Cuando uno tiene consciente que se puede ejercer el liderazgo de manera saludable, uno busca hacerlo. Hay personas que dicen, la iglesia está enferma y lo afirman. La pregunta que yo me hago, ¿quiénes forman parte de la iglesia? El cuerpo. La pregunta también que me hago es, ¿quiénes dirigen la iglesia? ¿Cómo es el liderazgo de esa iglesia? Entonces, de verdad, la inspiración que hay en correlación a este tema es contribuir con que nuestras iglesias, el cuerpo de Cristo, sean más saludables. Y les quiero confesar una premisa. Yo tengo una premisa y casi que puedo decir una convicción. El tema que a mí me apasiona y yo considero parte de mi servicio a Dios es el tema del liderazgo. Y la premisa que yo tengo es que el líder cristiano debe ser el referencial de un ejercicio de un liderazgo saludable. Debe ser el referencial porque está la palabra de Dios, está la comunión con el Espíritu, está la palabra que es el manual por excelencia de vida, que si ustedes estudian cada parte de la palabra, ahí hay elementos de ejercicios de liderazgo saludable. A mí me encanta Proverbios. Y Proverbios yo lo puedo usar como un manual de liderazgo de principio a fin porque hay principios tan sólidos allí. Entonces, yo tengo esta premisa y a la vez tengo un dolor. ¿Por qué tengo un dolor? Porque yo digo, ¿cómo es posible que si el liderazgo saludable debería ser el liderazgo cristiano, el líder de la palabra, y existan iglesias enfermas, como algunos dicen,
u organizaciones cristianas enfermas. Entonces la invitación, hermanos, es a que trabajemos juntos en nuestro carácter y que seamos referencia de liderazgo a las naciones y referencia de liderazgo, de un liderazgo sólido, de un liderazgo saludable. Y el liderazgo saludable está en la palabra. Yo quería añadir solamente una cosita, lo que dice Sari, de que el liderazgo saludable está en la palabra y eso. El no saludable también está. Sí. Entonces, uno puede tener a la palabra del Señor para que nos enseñe también en relación a lo que no se debe hacer, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos los libros de los reyes, ¿verdad? Primera y segunda de Reyes, y ahí tenemos una gama de líderes, ¿verdad? Que nos pueden enseñar qué es lo que no se debe hacer y qué es lo que no es saludable en el marco de un liderazgo. Tenemos la vida de Salomón y podemos ver qué es lo que sí se debe hacer en un momento de su vida para que sea saludable y qué es lo que no se debe hacer en otro aspecto de su vida cuando hablamos. Entonces la Biblia nos enseña tanto de las dos cosas, ¿verdad? Y es muy importante también tenerlo como referencia. Así es. Bueno, aquí estamos, Mauricio. Bueno, si hay alguna otra pregunta, vamos a tomar unos minuticos más para si hay una o dos preguntas más y con eso cerraríamos. O algún comentario. Dice Burgos, practicar lo que dice la palabra. Así es. Perdón, creo que había alguien. Sí, hay un comentario aquí y yo estoy haciendo varias cosas aquí técnicas y no estoy seguro si se leyó, pero me parece muy acertado. Dice el liderazgo desde el punto de vista bíblico. Dice es hacer discípulos. Es multiplicación de líderes que hagan líderes para el reino de Dios. Así es. Así es, así es. Fíjense qué importante eso que colocó, creo que fue Prudencio, ¿verdad? Por ejemplo, en este tiempo en el que estamos, hablando en términos de liderazgo saludable, ¿no? En este tiempo en que estamos, algunos dicen que si la iglesia, por ejemplo, las iglesias que se centran más en el discipulado, son las iglesias que tienen en un tiempo de pandemia menos problemas. ¿Por qué? Porque cuando tú formas a discípulos, esos discípulos no van a depender tanto de que haya un templo o no, ¿verdad? Sino que son discípulos. Al final, ellos se van a saber manejar. Pero cuando uno no se centra tanto en el discipulado, lo que dice él aquí, en la multiplicación y en el discipulado, entonces muchas veces la gente son dependientes del culto. Y cuando eso se cierra, entonces muchas veces la gente queda un poco huérfana. Lo importante es que en nuestro liderazgo saludable podamos centrarnos en el discipulado, la formación de otros, la multiplicación, para que no sean tan dependientes. Cosa que cuando sucedan circunstancias como esa, o persecuciones, por ejemplo, la iglesia china, la iglesia en diferentes lugares donde hay persecución y que tienen que vérselas con que no pueden reunirse, y uno dice, ¿y cómo hacen? ¿Quedan huérfanas? Bueno, ellos tienen un proceso de discipulado para poder hacerle frente, ¿no? Excelente. Yo sé que hay quizá 2 o 3 pastores, no sé si más en la audiencia. Es interesante escuchar a los pastores, quizá los pastores que hay, quizá 2 de ustedes puedan tomar un minuto para algunas reflexiones finales que pueden ayudar mucho a enriquecer esta excelente presentación de los hermanos Llanos. A ver, ¿quiénes son los pastores valientes que están en la audiencia? Aló, ¿me escuchan? Sí, adelante, Daniel. Saludos, que estaba manejando. ¿Cómo están? Saludos ante todo. Bueno, excelente presentación, Guillermo, Sari. Quería aportar algo con respecto al liderazgo en la iglesia. En Primera de Timoteo, era que encontramos allí los requisitos de los ancianos, que vienen siendo los líderes de la iglesia. Y allí encontramos las características de lo que debe ser un liderazgo saludable, ¿no? Y estaba reflexionando sobre que el líder no puede ser soberbio, iracundo, no dado al vino, todas esas cosas que están allí. Y realmente cuando nosotros por lo menos en la iglesia, tratamos de ayudar a los líderes a desarrollar cada una de esas características que están allí. Y ahí estamos modelando al resto de los líderes que están subiendo, pero esos requisitos para ancianos, que son los líderes de la iglesia, wow, realmente son un desafío para el líder, ¿verdad? Y creo que yo siempre busco revisar mi condición de
liderazgo saludable en respecto a esas características que tenemos allí. Maravilloso, Sí, maravilloso. qué bueno, Daniel. Gracias por eso, Daniel. Y qué interesante que la misma palabra que da ese perfil, vamos a decirlo así, del líder, del anciano, del pastor, cuando da la lista de los diáconos, es una lista similar. Es decir, porque a veces el modelaje no es tanto del líder principal de la iglesia solamente, ¿verdad? Sino de aquellos que sirven. Y fíjese que cuando el ejemplo está en lo que Pedro y Juan dijeron cuando había el problema de la repartición de la comida, que era injusta con las mujeres de origen hebreo y de origen griego, que había una dificultad ahí. Y Pedro y Juan, digamos que eran los ancianos, los líderes principales de la iglesia, dijo, bueno, escogen a hombres llenos del Espíritu Santo para acometer, digámoslo así, el servicio, que uno podría decir, bueno, pero esto es un servicio social, vamos a decirlo así. Y sin embargo, se requería un perfil tan similar como el perfil de un líder principal de la iglesia. Entonces es importante tomarlo en cuenta cuando hablamos acerca de las cualidades que debe tener un líder en los diferentes ámbitos, ¿no? En el ámbito de un grupo pequeño, en un ámbito de un servicio social, en los diferentes ámbitos o roles en los cuales el Señor nos coloca, ¿no? Dice el hermano Juan García, el problema de la enfermedad es que la gente sigue viviendo sus rasgos de cultura y no sigue la cultura bíblica. Por eso tuvo razón lo que dijo Gandhi, me gusta a Jesucristo, pero no los cristianos, porque no veo compatibilidad. Interesante. Gracias, hermano. Gracias, muy interesante. Excelente, bueno, creo que hemos disfrutado mucho todo lo que se ha presentado. Gracias por los comentarios, tanto aquí en el Zoom en vivo como los otros que están en vivo, pero que no están en el grupo pequeño aquí, que están a través de las redes sociales. Y los que van a ver en el futuro, sé que va a ser de mucha edificación, como ya lo ha sido para nosotros. Y bueno, seguimos muy animados en EduTech Mission viendo cómo, cómo seguimos siendo relevantes para el reino del Señor en este tiempo. Y le estamos preguntando siempre al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que hagamos en este tiempo? Y ya tenemos varias comunidades alrededor de oralidad, alrededor de liderazgo, de tecnología, de educación virtual. Queremos seguir equipando a ustedes, a los siervos del Señor, en los diferentes roles que tienen, tanto en su hogar, en su persona, en su familia, pero también los roles que tienen en su trabajo, en su ministerio. Tenemos temas muy interesantes que vamos a estar seguir presentando. Vamos a esperar con ansias esa segunda parte, Guillermo y Sari, para tenerlos el próximo Sí, miércoles. yo quería añadir una cosita ahí, Mauricio, en relación a la segunda parte, que la próxima semana, el próximo miércoles a la misma hora, a las 9 de la mañana hora Costa Rica, vamos a tener la segunda parte de este taller. Como dijo Sari, vamos a enfatizar más la parte de influencia en esta segunda parte. Y si ustedes, por ejemplo, la hermana Gladys, que dijo que entró al final, bueno, pueden ver el video, o si alguien conoce que alguien esté interesado en ver en la segunda parte de este taller, lo pueden hacer, pueden entrar al Facebook y ver esta primera parte que queda ahí grabada y se pueden poner un poquito al día de lo que ya se hizo y pueden participar en la segunda parte también. Y este tema es muy amplio. Si quedó la espinita, bendito sea el Señor. Sí, tenemos, gracias Guillermo y Sari, tenemos mucha oportunidad en las próximas semanas de seguir ahondando en temas. Van a estar recibiendo los próximos días también una encuesta porque queremos saber cuáles son esos temas que para ustedes son críticos y que pueden ayudarles mucho en el ejercicio de su ministerio, en el ejercicio de su rol como padres, como hermanos, como siervos del Señor, como hombres y mujeres. Y para ello, el día de mañana vamos a tener algo que todavía no está en la promoción, pero que voy a compartir rápidamente aquí con ustedes. Vamos a tener la oportunidad de tener con nosotros a una hermana en Cristo, buena amiga nuestra, que desde aquí, desde la Florida, va a estar compartiendo el tema de violencia intrafamiliar. Entonces, este tema muy relevante en este tiempo de pandemia, donde sabemos por muchos artículos, noticias y voces que hemos escuchado que es un problema bien grave, especialmente donde
en algún hogar donde hay un abusador o una abusadora, lo impactante que es en este tiempo donde se está en encierro por varios días y cómo hay gente sufriendo. Y desde el punto de vista prevención, no vamos a agotar este tipo de temas, pero queremos por lo menos, como parte del desarrollo del liderazgo de cada uno de ustedes, poder ser relevantes en este tiempo para darles herramientas que nos pueden ayudar a aplicar en nuestra vida, en nuestro ministerio, y que podemos usar en el futuro también para ser de bendición y de ayuda para otros. Entonces, será mañana en la hora 2 p.m., hora este de los Estados Unidos, 1 p.m. de Colombia, 12 del mediodía en Centroamérica y 8 de la noche en Europa, en España y Suiza. Entonces esperamos tenerles. Hay otros temas que vienen aún relacionados con el manejo del dinero, que uno dice, bueno, el dinero, ¿qué relación tiene el dinero con el liderazgo? Bueno, tenemos gente, amigos nuestros, que el Señor les ha dado experiencia en esa área y tienen mucho que compartir al respecto, y diferentes temas que sabemos que serán de mucha bendición. Bueno, sin más por hoy, les despedimos y que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Y bueno, nos vemos mañana, Dios mediante, y seguimos enviándole los comunicados a través del grupo de WhatsApp y por supuesto también a través del grupo de Facebook y de YouTube en EduTechnician. Que Dios les bendiga. Gracias de nuevo, Guillermo. Chao, Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Gracias. Nos vemos. ¿Más? Saludos de Bolivia. Qué bueno.